Nueva cita con la naturaleza, o lo que es lo mismo, nueva cita con Ávila, es así de natural. Sean bienvenidos una vez más y estamos aquí bien acompañados, como siempre, con Vicente García. Muy buenas, Vicente. Muy buenas, aquí estamos esperando que llegue la primavera. Sí, todo llega, Vicente, pero mientras tanto te has ido de ruta, has estado trabajando en una ruta. ¿Qué vamos a poder hoy encontrar en lo que es nuestro programa? No solo con esa ruta, sino vemos aquí en la mesa muchas cositas que nos traes. Sí, bueno, tenemos un poquito de todo y todo natural, como el programa nuestro indica. Pues fíjate, primero vamos a irnos a hacer una ruta bastante curiosa y bastante compleja, porque vamos a ver también desde la superficie de la tierra, los árboles, unos pinos inmensos, y también nos vamos a sumergir también un poquito dentro de la tierra a ver una de esas minas que a mí tanto me gustan. Y no vamos a desvelar todavía por dónde va a ser, porque Ávila, aunque parezca mentira, pues tiene minas, tiene cuevas. No son de grandes dimensiones ni de gran tamaño, si exceptuamos la de arena, todos conocemos, la de Arenas de San Pedro, pero sí que tienen algunas pequeñas cuevas muy interesantes y muy curiosas. Algunas hemos visto, otras veremos, y hoy vamos a ver una de ellas también. Luego hemos traído también un par de libros, como siempre, recién estrenados, en este caso dedicado a los niños a partir de los 7 años, que los introduce también en la naturaleza. Uno de estos es en los árboles, y tenemos otro también de animales, de insectos. También, en el mismo aspecto de defensa de la naturaleza, no solo vamos a ver estos libros para niños, sino también una revista nueva que ha salido digital, que es de colaboración ciudadana. Luego explicaremos de qué se trata. Es accesible gratuitamente a través de Internet. Y luego, para finalizar, como no, pues tenemos la revista Quercus, que la acabamos de coger ahora mismo. Siempre nos llega a última hora, ¿verdad? A última hora, y la vamos a echar un vistazo rápido para ver las novedades que tenemos este mes con la revista Quercus. Bueno, Vicente, pues de todo ello vamos a hablar en nuestro programa. Vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida estamos de vuelta. Ahora sí nos metemos de lleno con todos los temas, con toda la actualidad en cuanto a naturaleza se refiere, Vicente. Hoy nos has traído una ruta que no hemos desvelado todavía a dónde nos vamos. Nos tiene ahí con la intriga y misterio también. Es que esta ruta tiene de todo, ¿no, Vicente? Sí, sí, esta ruta tiene misterio. Y mira, nos vamos a ir a una ruta pues casi en las estribaciones de la provincia de Ávila, con Madrid y con Segovia. Nos vamos a ir a tierras de peregrinos, que ya hemos hecho alguna vez alguna ruta por allí, pero teníamos ganas de hacer esta otra nueva, que no la conocíamos, y nos vamos a acercar a una mina de wolframio, que yo creo que o tiene fantasmas o tiene alguna implicación magnética especial. Pues, ¿por qué motivos? Pues bueno, ahora vamos a ver los motivos a medida que veamos el reportaje. Nos vamos a Peregrinos. Nos desplazamos hasta el límite oeste de la provincia y lo hacemos por la AV500 para pasar por el embalse de Serones. Seguimos por el Espinar y San Rafael ya en tierras segovianas y subimos al puerto de Guadarrama que comunica Madrid y Segovia. A
Aparcamos el coche y tomamos un antiguo camino que llega hasta Peguerinos. El trayecto es intransitable para automóviles, pero podemos intentar subir con el coche un poco más, aunque no es recomendable. En la ruta observamos algún búnker y trincheras de la guerra civil. Y con el teleobjetivo contemplamos a lo lejos las torres madrileñas, difuminadas entre la niebla y el smog. Hoy estamos por tierras de Peguerinos. Vamos en busca de una mina que creo que es bastante atractiva. Es una mina de wolframio. El día es bastante gris hoy. Desde cuando hemos salido de Ávila hacía mucho sol, pero al llegar aquí al puerto pues está todo nublado y la luz no es muy buena. Ya nos dice el guía de hoy que no vamos a encontrar la mina, así que vamos con poca esperanza. Pero bueno, yo creo que a base de dar vueltas la encontraremos. Vamos a irlo viendo poco a poco. Aunque casi todo el camino es cuesta arriba, si tenemos paciencia y no llevamos prisa, se realiza con cierta facilidad sobre esta antigua carretera hoy abandonada. La riqueza vegetal que nos envuelve es notable. Pinos, piornos, retamas y torbiscos nos envuelven. El torbisco, que se utiliza en supervivencia para aplicar torniquetes en un caso de necesidad, que tienes una herida o lo que sea, o te ha picado una víbora, le pelas, y estas ramas, que son muy flexibles, sirven para hacer como una cuerda. Aunque la niebla no permite ver bien el paisaje, al fondo y entre los pinos que nos rodean, apreciamos el embalse de Valmayor. Un poco más arriba también contemplamos el de la Jarosa. Las nubes a ras del suelo hacen que el frío se note más, pero nos sumerge en una atmósfera misteriosa y nos presenta imágenes sugestivas. La cercanía a tierras madrileñas hace que estas rutas y senderos sean bastante visitadas por ciclistas en bicicleta de montaña y también por senderistas que desean estar en contacto con una naturaleza muy especial. En pleno camino encontramos varios mostajos, un árbol muy escaso en nuestra provincia. Contemplamos también algunos acebos de notables dimensiones, luciendo sus bayas rojizas que permanecerán durante el invierno para regocijo de las aves y micromamíferos que habitan por aquí. Estamos haciendo un recorrido muy interesante porque nos encontramos con especies muy extrañas. Por ejemplo, hemos visto unos cuantos mostajos, que es un árbol muy difícil de ver en la provincia de Ávila, y unos cuantos acebos de un tamaño considerable. Aquí a mi espalda tengo uno, que este no tiene frutos, pero es muy interesante también. Bueno, el camino se va complicando un poquito, no por la dificultad de trazado,
sino porque hay unas cuestas bastante considerables, con unas pendientes notables. Ya vamos notando las piernas un poquito cansados y ya dicen por aquí que cuando comemos el bocadillo. Avanzamos cuesta arriba sobre un suelo cada vez más descarnado por los elementos. A estas alturas, la climatología es bastante dura y las lluvias y el hielo del invierno, a medida que pasan los años, no perdonan. Algunos pinos silvestres de gran tamaño han sucumbido con el paso del tiempo, pero incluso después de abatidos, ofrecen imágenes espectaculares para el senderista. Otra planta muy escasa e inexistente en toda la provincia abulense, salvo por estas tierras de peguerinos, es la galluva, que tapiza generosamente los suelos a nuestro paso. Llegamos al Collado de la Mina, a 1710 metros de altitud, y como su nombre indica, hay una cantera a cielo abierto por aquí, pero no es la mina que buscamos, así que seguiremos el camino ya hacia el pueblo y descendiendo. La fuerza del viento en la cima hace doblegarse a los más fuertes y forman equilibrios casi imposibles. Como no está señalizado, buscamos casi sin rumbo fijo entre los senderos de la zona la entrada a la mina de wolframio. Bueno, hemos perdido ya, nos hemos salido del camino y ahora hemos cogido un sendero que creemos que lleva a la mina de wolframio. No estamos muy seguros, pero bueno, vamos un poco también a la aventura. El paisaje es muy bonito y esperemos llegar. En un rato lo veremos. Tenemos que caer. No, si está la orientación. Envueltos de nuevo por la niebla y después de un buen rato de marcha infructuosa, decidimos dar la vuelta y seguir buscando por otros senderos que habíamos dejado atrás. Bueno, hemos llegado a la mina dichosa, a la mina de wolframio. Alguna propiedad debe tener wolframio, porque de las 3 cámaras que traíamos, o de las 4 cámaras que traíamos, 2 han dejado de funcionar justo cuando hemos llegado aquí. Una cosa extrañísima. Entonces no sé si habrá algo de magia aquí, que sí que la hay, porque todos estos lugares tienen algo de magia, pero hemos llegado a la mina. Es bastante profunda, no queremos meternos muy adentro, en primer lugar porque es peligroso, y lo segundo porque hemos visto unos cartelitos aquí rotos de que no se podía entrar. Entonces tampoco vamos a arriesgarnos mucho. Otro día regresaremos buscando otra mina más grande que dicen que hay por aquí. Hemos llegado a la mina que buscábamos. La verdad es que
Aquí debe de haber algo de magia, de brujería o de influencia del wolframio sobre las cámaras, porque si en la mina decía yo que de las 4 o 5 cámaras que traíamos, 2 no funcionaban, una más ha fallado, se ha agotado la batería que estaba llena, y otra más que traíamos también ha empezado a parpadear y a hacer cosas extrañas. Entonces, bueno, puede ser fruto de la casualidad, pero demasiada casualidad es que de 5 cámaras, 4 fallen y 3 dejen de funcionar. El misterio quedará aquí. El próximo día pues descubriremos algún sitio más. Vamos a regresar, la niebla ya se ha levantado, hay un poquito más de sol y nos queda un largo camino de regreso. Desandamos el sendero en busca del camino principal. La luz es ahora más intensa que durante la subida y contemplamos de nuevo los embalses anteriores, aunque con mayor nitidez. Algunas lepiotas abren sus sombreros entre la hierba. Y mientras regresamos en busca del coche, recordamos otras rutas efectuadas años atrás, también por estas tierras limítrofes abulenses. Pero en aquellas ocasiones, partiendo desde el este del puerto y con una intensa nevada que en algunos lugares llegaba al medio metro, haciéndonos caminar con dificultad a pesar de que íbamos preparados. Porque en Peguerinos existen otros muchos recorridos, como la subida a Cueva Valiente o este recuerdo invernal hacia la Fuente de los Negros y la Naranjera. Pero esto ya forma parte de otra historia. Ya lo han visto, ese misterio que ahora nos contará Vicente, porque no solo disfrutasteis, Vicente, en Peguerinos, en tierra de Peguerinos, de la naturaleza, sino de todo el misterio, ¿no?, que envolvía esta mina. ¿Qué os pasó? Ya lo hemos visto en la ruta, que llevabais muchas cámaras, pero no fueron suficientes. No, pues es una ruta misteriosa y curiosa. Normalmente todas las cuevas o todas las minas tienen algo de misterio, porque los sucesos que han acaecido allí, precisamente además en Peguerinos, es una zona donde la guerra civil tuvo una implicación muy fuerte. La zona esa está llena de trincheras, ahí debía haber unas masacres también tremendas en tiempo de la guerra civil. Entonces, bueno, nuestra imaginación da muchas vueltas y respecto a las cámaras, pues algo tiene que haber allí, algún misterio. No sé si los fantasmas que hubiera por la zona o la influencia del wolframio sobre las cámaras, pero es real. Lo que he contado es que de las 5 cámaras que llevábamos, 3 dejaron de funcionar, 2 dieron fallos, pero lo que es curioso es que luego al llegar a casa todas funcionaban perfectamente. Entonces, bueno, nos hemos quedado un poco con la intriga sin saber qué es lo que ocurre y habrá que analizarlo más detenidamente. ¿Habéis indagado luego, Vicente? ¿Habéis buscado si esto sucedía o ya os habían contado previamente que sucedían cosas extrañas? No, allí no teníamos conocimiento que sucediera nada raro y de todos modos yo he indagado bastante, he estado buscando, incluso
le he preguntado a la famosa inteligencia artificial que está tan de moda ahora y bueno, la verdad es que es bastante confusa, es decir, la inteligencia artificial, porque habla precisamente, le he comentado cosas sobre el wolframio, si el wolframio influenciaba sobre los elementos electrónicos. Primero me dijo que no, luego le dije que tenía que haber algún tipo de incidencia y luego me decía que sí. Es decir, no que, sabemos qué creer, la ¿no? inteligencia artificial está muy avanzada, es un boom que hay actualmente, pero bueno, aún es bastante dudosa. Ocurre lo mismo en Internet, que tú buscas muchas cosas en Internet, no te puedes fiar al 100% de lo que ocurre. Pero sí, la experiencia nuestra es eso, dejaron de funcionar las cámaras, al llegar a casa funcionaban. De hecho, tuvimos que, las últimas escenas de la mina, tuvimos que hacerlas con 2 cámaras nada más. No pudimos hacerlo tan bien como queríamos, porque es que no funcionaban las cámaras. ¿Es de grandes dimensiones la mina o es pequeñita? Porque decíais en la ruta que no queríais introduciros mucho porque era peligroso. Sí, de hecho, debía ser bastante interesante, bastante grande, porque es una mina abandonada. No quisimos meternos dentro porque había unas señales tiradas ya de que no se podía entrar, entonces no queremos tampoco infringir la ley, aunque esas señales no se veían, pero suponíamos que era peligrosa. De hecho, yo me puse el casco que llevo por si acaso cuando nos metemos en las minas. Y no está señalizada, como hemos visto en el reportaje, pues no sabíamos ni dónde estaba, nos perdimos una vez. ¿Tardasteis mucho en encontrarla? Dimos unas pocas vueltas, tampoco excesivas, y tampoco, al no estar señalizada, tampoco queremos decir exactamente el lugar donde está, porque si no está señalizado por algo será. Claro. Y bueno, nosotros a veces nos metemos pues en sitios que también arriesgamos un poquito y no aconsejamos la visita a la gente normal. Entonces, bueno, en este caso la ruta es muy bonita. Bueno, se puede hacer la ruta, pero sin meternos en peligro, ¿no? Hemos visto una cantera también que es de wolframio, que está abandonada, que hasta ahí se puede ir bien, subiendo las cuestas tremendas que hemos visto. Y luego también, pues la naturaleza, también como podemos comentar ahora, pues es exuberante. Por allí, por Tierra de Peregrinos, hay especies únicas en la provincia de Ávila. De hecho, grabasteis algunas, ¿no?, que os ibais comentando a medida que ibais avanzando, una incluso para hacer torniquetes. Sí, exactamente. Ahí, fíjate, ahí, aparte de las especies para hacer torniquetes, hay, por ejemplo, unos acebos de gran tamaño y unas dimensiones espectaculares que no son fáciles de ver en la provincia de Ávila, los acebos así con frutos, como hemos visto. Y luego también el mostajo, que es una especie muy parecida al avellano y al pruno, una mezcla muy interesante, que también es muy escasa en la provincia de Abulense, y ahí vimos unos ejemplares de unas dimensiones bastante grandes. Y sobre todo una planta rastera, que es la galluva, que hemos visto que tapizaba, la que cubría, ¿no? Cubría grandes extensiones. Esa en toda la provincia de Ávila no la encontramos, salvo allí, en Peregrinos. Que Peregrinos tiene especies interesantes que no están en otros sitios de la provincia. Sí, sí, sí. Además, lo que sí que notamos, bueno, la ruta, como hemos visto, discurre por un camino antiguo que iba desde el puerto hasta Peregrinos, que hoy, antes iban los coches por ahí, hoy está intransitable para automóviles, pero sí que hay muchas rutas de senderismo por allí. Es un sitio muy visitado por la cercanía a Madrid. A Madrid. Que también se nota también, pues, en las pintadas que vimos arriba en el alto, que bueno, estaba el cartel lleno de pintadas, que también indica que las masificaciones no son buenas en ningún sentido. Bueno, invitamos no masivamente, pero sí que disfrutar, ¿no?, de esa zona de Peregrinos, que está muy bien descubrirla porque tiene zonas muy, muy bonitas. Sí, sí, y luego tiene una zona también de pino silvestre, que como hemos visto también en las zonas más altas el aire sopla con bastante fuerza, y es muy curioso ver cómo al lado de la cima vemos unos pinos inclinados totalmente, que vemos casi que la copa casi toca el suelo. Entonces, para que veamos la fuerza de la naturaleza y la potencia que tiene el viento allí en esas alturas. Bueno, Vicente, ¿en qué estás trabajando? ¿Tenemos ya alguna otra ruta ahí montando o pendiente de hacer? Cuéntanos, ¿cómo va este tema? Sí, andamos mirando, tenemos varias rutas pendientes, unas más cercanas por aquí, por la Sierra de Ávila, y otras también nos vamos a alejar un poquito más. Pero estamos en ello, pero tampoco, como sabes, no me gusta desvelar... No hay quien te pille. No me gusta desvelar misterios para que la gente esté atenta un poquito y pendiente de lo que vamos a ver en el próximo programa.
Bueno, Vicente, pues si te parece vamos a hacer una pausa publicitaria y a la vuelta hablamos de todo lo que tenemos aquí en la mesa, libros, revista, pero esto será a la vuelta de publicidad. Después de estos consejos ya estamos aquí y Vicente ya está hojeando uno de los libros de los que nos va a hablar. Vicente, hoy hemos traído obras pensadas sobre todo en los más pequeños, ¿no? Porque los pequeños son los que desde que somos pequeños tenemos que aprender a cuidar de nuestra naturaleza. Sí, yo creo que la base, bueno, el futuro no es muy halagüeño. Exactamente, en pero hay ningún que sentido, intentarlo. pero bueno, hay que intentar que por lo menos nuestros descendientes lo tengan bastante mejor. Y bueno, estos son unos libros muy interesantes, unos cuadernillos de la editorial Larousse, que es, como sabéis, o si no lo sabéis, os lo comento yo, pertenece a Planeta, al grupo Planeta. Entonces está dedicado a los niños y sobre todo a introducirlos en la naturaleza. En este caso son dos libros, el primero es Yo sé reconocer a los árboles. Entonces yo creo que todos los niños que lean esto, ya digo, a partir de los 7 años, viendo un poquito todas las hojas del libro, nos ilustra perfectamente para poder reconocer pues, la mayoría de los árboles que tenemos a nuestro alrededor, no solo en los parques y jardines, sino también en plena naturaleza. Es un libro muy interesante, y no solamente para niños, yo aconsejaría también a las personas mayores que no estén muy especializados en la naturaleza, cómo a partir de este libro, siguiendo sus páginas, pues pueden ver un montón de historias y reconocer todo tipo de árboles. ¿Ves? Como veis, tiene muchísimos detalles, es decir, detalles de las hojas, detalles de los frutos, las características. Mira, ahí lo Sí, estamos ahí lo viendo en tenemos. imagen. Ya os digo que a pesar de que veamos que es especializado para los niños, como vemos la ilustración, pues indica ahí un niño y una niña en plena naturaleza, con prismáticos y con la lupa Bien de la equipados. mano. Sí, pero ves que los detalles, por ejemplo, en el manzano, pues te explica la época de la floración, cómo son las hojas, cómo es el árbol entero, los frutos. Sí, lo que dices, que incluso para los adultos, los que no sepamos diferenciar unas especies de otras, que es muy probable, y es nos que viene bien. no es fácil en algunas ocasiones. Efectivamente. Sobre todo los árboles que no tienen hoja en pleno invierno, pues si no son perennes es difícil. ¿Veis? Como todos estos árboles los tenemos por aquí, ¿veis? El olivo, sabéis que por la zona del Tiétara hay muchísimos más. También se está poniendo de moda en muchos jardines ahora los olivos, son duros también, ¿ves? Vemos ahí pues cómo es el árbol en sí entero, cómo es la fruta, todas las características. Está escrito por dos autoras, una se encarga de escribir los textos, que es Sandra Lebrun, y otras las ilustraciones, Mary Griboil. Las ilustraciones son bastante bonitas, bastante apetecibles. Vemos como veis, también como juegos, ¿no? Sí, exactamente, es lo bueno también para los niños, que por medio de juegos, ¿ves? En este caso de suma de manzanas, sumar esta con ajo, manzana. ¿no? ¿Qué son? No Sí. lo veo bien desde aquí. Sí, bueno, tiene un montón de juegos y de experiencias para aprender a reconocer los árboles también. Es decir, tiene también pegatinas, tiene pues para hacer dibujos por medio de puntos, te explica los árboles de todos los continentes, para qué sirve la madera. En este caso, como vemos aquí en la Picia, pues te dice que la madera es muy buena y muy apreciada también. ¿Ves cómo diferenciar, por ejemplo, entre un pino piñonero y una picia? Es decir, es un libro muy ilustrado que con poquito texto nos explica muchísimas cosas. Este tipo de cuadernillos quizá también, Vicente, ¿no? Nos ayude, no como antiguamente, ¿no? Esas enciclopedias gordas que solamente cogerlas ya decías tú, qué pereza. No, este tipo de cuadernillos nos lo hace mucho más fácil. Sí, porque es muy divertido, ¿veis? Aquí, por ejemplo, es como siguiendo la línea de puntos, que esto nos acordamos todos de que hemos hecho siempre algún tipo de... Y luego pegatinas, que estas pegatinas son para ponerla luego en el libro en el lugar adecuado. Sí, que como un álbum, ¿no? Que vendrá algo sin poner y tienes que... Sí, ¿veis? Estas pegatinas también para hacer algún tipo de puzzle y de juegos que también encontraremos en el interior. Es decir, que es un libro que tiene adivinanzas, tiene juegos de líneas,
tiene ilustraciones que nos explica cómo son los árboles, pero también tiene pegatinas que las buscamos de las últimas páginas y las ponemos en el interior. Sopas de letras, bueno, dibujos, fotografías. Yo creo que es un libro muy interesante. Incluso aquí vemos, por ejemplo, que tenemos para hacer una especie de dibujo con los colores que podemos utilizar. Sí, con los números y saldrá ahí lo que tenga que salir. Los números, ¿no? y vemos que rellenando con los números y los colores que vemos ahí arriba, pues nos saldrá un dibujo bastante completo, bastante bonito. Así que ya os digo, es entretenido para niños, pero yo creo que a los mayores también les animaría Y nos divertiría de también. vez en cuando pues echar mano de este tipo de libros, porque es interesante, y aunque pone a partir de los 7 años, pues realmente sí, es a partir de los 7 años, como viene hasta los 100 o 100 o hasta que puedas. Incluso Exacto. hay personas mayores que les viene bien Les ayuda, dibujar, ¿verdad? y les ayuda también a mover un poquito la mente. De este tipo de cuadernillos, Vicente, vemos el de los árboles, pero también tenemos los bichos. Sí, exactamente. El término es similar, las autoras son las mismas, y el concepto del libro es también el mismo, es decir, que a partir de los 7 años podamos identificar la naturaleza y en este caso los bichos que nos rodean, que son muchísimos, y sobre todo los insectos, que son los más complicados por su tamaño, pero bueno, provistos con lupa, como vemos en esta ocasión, no llevan prismáticos, sino que llevan lupa los dos, y es muy interesante, ¿ves? Dice, yo sé reconocer los bichos, y realmente hojeando el libro y viéndole despacito, pues tanto los niños como los mayores van a saber reconocer pues muchos bichos. Ahí tienen las instrucciones de cómo utilizar el libro, tiene un sumario también que nos dice pues cómo podemos ver los bichos en el jardín, en el árbol, en casa, en las charcas, porque dependiendo del entorno pues veremos unos bichos, unos insectos u otro. Aquí Las vemos, abejas, tan importantes. Sí, tan importantes para la vida, para la naturaleza y la vida misma. Si no polinizan las abejas no tenemos frutos, no tenemos cereales, no tenemos nada. Y si algo tan simple como un gusano de tierra que pasa desapercibido, pues se explica a los niños que también tiene una importancia vital. Es decir, la lombriz airea la tierra. El caracol, también tenemos muchísimas especies de caracoles, no solo uno, como la gente puede pensar en algunas ocasiones. Los ves y dices, sí, caracol, sí. Te parecen todos iguales. Son todos iguales, pero no lo son. ¿Veis? Aquí también, ¿ves? Tenemos Mira, son diferentes a la izquierda para dibujar, completar el dibujo, una abeja y una mariposa, y luego, ¿veis? Ahí lo vemos, ¿ves? Coloreando simétricamente el dibujo también estimula mucho la mente, es decir, el colorear simétricamente parece que no, pero a los niños les desarrolla la creatividad. La mosca verde, que nos molesta tanto muchas veces, asquerosa, ¿no? Para algunos, pero es muy curiosa, sobre todo ver, ahí te explica el ojo compuesto, cómo tienen los ojos, ¿ves? Juegos para encontrar errores y objetos perdidos, ¿ves? Y un hormiguero, que muchos niños ven las hormigas por encima, pero no saben realmente cómo funciona la vida. Sí, ven la hormiga, pero ¿de dónde sale la hormiga, no? Exactamente. Y bueno, aquí también anima a los niños y a los mayores a proteger la naturaleza. Cómo hacer una cabaña para las tijeretas comunes o para los ciempiés, que bueno, parecen que son bichos repulsivos para algunos, pero tienen una función vital en la naturaleza y además forman parte de la cadena trófica. El sapo común también le podemos ver aquí en Ávila, que a pesar de que parece para algunos asqueroso, a otros nos parece, si te fijas en los ojos, tiene unos ojos impresionantes, sí. Y come una cantidad de insectos increíbles. Bueno, pues aquí vemos en una charca también, ¿ves? Insectos que podemos ver, y animales, no solo insectos, como hemos visto aquí el sapo en este caso, pero todo un ecosistema, un biotopo que hay alrededor de la charca. Por ejemplo, las efímeras, también, que los podemos ver volar en primavera, y las larvas están bajo el agua y luego en primavera vuelan. Entonces es un libro completísimo y es una novedad, yo creo, que de Larousse, que como todas las novedades las traemos aquí. Y bueno, pues, animo a la gente, ¿no? A niños y mayores, a que una vez visto estos libros sepan reconocer los bichos y sepan reconocer los árboles también. Pues con eso nos vamos a quedar, Vicente, nos vamos a ir a publicidad, un pequeño descanso, pero con esa idea nos quedamos, que no solo los niños, sino los no tan niños, podemos aprender mucho de naturaleza.
Llegamos al último bloque del programa de hoy, pero no por ello menos importante. Además, Vicente no solo nos trae la revista Quercus, que nos acaba de llegar justo esta mañana. Vicente la ha cogido y dice, voy a cogerla antes de subir al plató. Pero nos traes otra novedad. No solamente hablamos de Quercus, sino que van saliendo otras revistas. Cuéntanos, Vicente. Sí, pues mira, yo creo que es la primera revista, según nos han comentado, editada, es una revista digital, pero es una revista de colaboración ciudadana. Normalmente, a pesar de que es científica, pero últimamente, bueno, en los últimos años, la colaboración ciudadana en aspectos científicos es muy interesante, va increciendo cada vez más. Cada vez más las personas interesadas en la naturaleza van haciéndose más científicos, digamos. Van investigando sobre el tema que les gusta, exactamente, ¿no? Les interesa más saber los temas científicos, no solamente la base, y luego a la vez pues aportan muchos datos. Es decir, en este caso la revolución digital viene muy bien, en otros no tanto, porque hay veces que estamos todo el día pegados al móvil y a las tablets y no disfrutamos de la naturaleza en sí, pero en esta ocasión es buena la evolución digital, porque nos permite aportar datos en el momento. Y en este caso la revista esta nueva que ha salido, que ahora la veremos, pues aporta muchísimos datos porque es la primera revista existente y editada de colaboración ciudadana. En este caso es la editorial Terra Mirabile, que tiene no solamente esta, sino tiene otro tipo de revistas. Ahí la tenemos. Exactamente. Cibigrafía número 1, como veis. Es una revista de la editorial Terra Mirabile, que si nos metemos en esa web veremos otras revistas también muy interesantes, como Sistema Central o Americana, que es exclusivamente de América. Y en este caso, Cibigrafía 1. Ahí vemos una especie de croquis a la derecha, en una columna, cómo colabora la gente con los científicos. En este caso, el resumen es muy amplio. Aquí vemos una serie de fotografías y de agallas de pequeños insectos, muchos autores. Es una revista interesante, ya te digo, a nivel científico, pero hecha gracias a la colaboración ciudadana. Aquí vemos, por ejemplo, un test de arañas en la Comunidad de Madrid. Los puntos cuadrados son de colaboración ciudadana y los negros son de científicos. Es decir, que hay una unión. Se mezcla, ¿no? Sí, una mezcla bastante interesante. E incluso gracias a la colaboración ciudadana, a fotografías aportadas por los ciudadanos, pues se han descubierto incluso especies que se creían desaparecidas o especies nuevas. ¿Cómo te enteraste de esta revista? Pues fíjate, Vicente? esto está dentro de un grupo que se llama Fotografía y Biodiversidad, y que creó una web que es biodiversidad.org. Entonces, dentro de esa web nació hace muchos años. Yo creo que solamente era de insectos, y entonces ahí aportábamos. Yo la conocía pues precisamente porque me identificaron a unos insectos que yo desconocía, y luego ha ido evolucionando a hacer una web de todo tipo, de insectos, de mamíferos, de aves, de todo tipo, que tienen miles y miles de referencias. Y también colabora, pues Antonio Ordóñez es uno de los fundadores, tanto de Terra Mirabile como de Cibigrafía, y ahí la gente ha ido aportando cosas. Tienen muchos científicos que identifican las fotografías enviadas y las georreferencian, es decir, gracias a actividades como estas sabemos dónde se encuentran algunas especies que antes resultaría muy difíciles de identificar. Entonces aquí en este número es amplio, tiene muchas páginas, hay que tomárselo con calma y, ¿ves? Y los datos son interesantísimos. Aquí en esta última página de la revista vemos un documento que va a haber dentro de poco, una quedada, digamos, para juntarse toda la gente, para hacer fotografías y georreferenciarlas. Es decir, es la gran quedada. La gran quedada. Digamos que es la gran quedada, ¿no? Entonces, ya te digo, la gente se junta durante una semana, es la gransemana.org, me parece. Entonces, toda la gente se junta durante esa semana, sale al campo, hace todas las fotografías que puede, las envía, y luego se hace una recopilación de todas estas fotografías y todo esto y se publica. Se publican todos los datos abiertos a todo el público, abiertos a todo el que quiera.
Lo bueno de este tipo de colaboración ciudadanas es que es abierto a todo tipo de público. Entonces se beneficia la gente interesada por la naturaleza, porque hay allí científicos que van a sus búsquedas o sus fotografías las van a identificar correctamente, siempre que se pueda, claro. Van a estar georreferenciadas, porque con el móvil, ahora con el GPS, sabemos dónde está esta especie. Entonces va a ayudar a conocer realmente qué tipo de especies hay, dónde están, y eso es una garantía para la gente que envía esas fotos, y a los científicos los ayuda muchísimo más. Sí, porque al final los científicos no pueden estar en todas partes. Exactamente, entonces es una colaboración bastante grande y es fenomenal. Incluso aquí en Ávila tenemos un grupo de Facebook que sabéis que identifica pues, el Facebook de la naturaleza abulense, que también está creciendo de una manera exponencial, y gracias a ellos pues, podemos descubrir todo lo que es la naturaleza aquí en Ávila. Que ha habido una exposición recientemente. De hecho, hay una exposición, creo que está hasta abril, sí, hasta abril. Entonces yo aconsejo, está pues, en la Diputación, el Torreón de Guzmán. Hay una pequeña muestra de todo. Dijeron, yo fui a la presentación, creo que dijeron que 6.000 fotografías, de 6.000 fotografías habían hecho esa selección. Sí, hay una selección muy amplia, ahí podemos conocer, además son fotografías muy buenas, es decir, hay que reconocer una calidad extraordinaria. Incluso hay un vídeo también que dura 20 minutos que... Pues, lo tienen allí, también se proyecta en una gran pantalla, y entonces ayuda muchísimo a... Y tal vez este grupo de Facebook también nació de biodiversidad virtual, que forma parte de terramirable.org, es decir, que yo creo que esta pequeña o cada vez más gran familia, pues todos estamos un poquito unidos, todos nos conocemos de alguna u otra forma o colaboramos, porque la ciencia cada vez es más abierta al público en general. Y bueno, por un lado lo que hemos comentado, hay que salir más al campo, disfrutar de él, pero también aprovechar la tecnología para bien, es decir, para el conocimiento de todos y para no cargarnos la naturaleza. Exactamente. Bueno, pues muy bien, Vicente, y ahora, como siempre, Quercus, que nos ha llegado, decía Vicente, no sé yo si va a llegar, no va a llegar. Aquí la tenemos. Quercus suele ser bastante puntual, lo que pasa es que, bueno, como nuestro programa también va siempre con una velocidad endiablada, pues andamos muy justitos. Pues esta es la revista de este mes. Como vemos, esto es un camachuelo común. Camachuelo. Es precioso, es una especie de ave. Es típica normalmente del norte, pero también podemos verla por aquí de vez en cuando, y tiene unas características muy peculiares el camachuelo. Es la portada de la revista porque hay dentro un reportaje que ahora veremos un poquito más amplio de sus características. Y bueno, como siempre tengo señalado aquí con unos posis, los posis que vamos a ver de qué hablamos. Mira, aquí nos habla de la pedriza, que algunos pues conoceréis porque está muy cerquita de aquí, pues en la provincia madrileña, pero está muy cerquita de Ávila, y es bueno, un ejemplo de la evolución geológica de la naturaleza, de cómo en su origen esto fue un tremendo bloque de elevación de granito, y cómo la erosión y sus sucesivas orogenias pues han modelado el paisaje de una manera espectacular. Y entonces, bueno, habla aquí de la pedriza, la montaña sumada pues debido a las características geológicas, a la erosión, al glaciarismo, y cómo ha evolucionado la vida en la Tierra, y cómo de un mar interior pues se han producido tremendas montañas y muy interesantes. Muy cerquita de aquí de Ávila la tenemos. Vamos a ver. Vamos avanzando. Alguna cosita más. Ahí está el camachuelo, nuestro protagonista. Como veis es precioso. ¿Decías que en Ávila se puede llegar a ver? Sí, no es tan abundante como en el norte porque se especializa más en bosques de la zona norte. De hecho, este reportaje que hay pues está hecho sobre todo en el camachuelo del norte, pero bueno, sí que podemos cada vez... Ávila a nivel ornitológico es una mina, es decir, es un sitio extraordinario, una provincia con unas características que podemos ver todo tipo de especies. De hecho, sabéis que Ornitocil nació un poquito aquí en Ávila y ahora se celebra en Castilla y León. Y bueno, el camachuelo nos cuenta pues, cosas muy curiosas aquí en la revista. Como vemos, por ejemplo, podemos diferenciar bien el macho de la hembra, porque el macho es mucho más colorido, más rojizo. La vemos ahí con el pecho rojo. Y la hembra más pálida. Y la hembra es más pálida siempre por el tema del mimetismo, para que la hembra suele cuidar más del nido y se mimetiza más entre la naturaleza que el macho.
Y luego su alimentación es muy variada. Normalmente se alimenta de bayas, de semillas. Aquí en la página siguiente lo vamos a ver. ¿Veis cómo aquí vemos cómo se alimenta pues de samaras de fresno, de pequeñitas bayas también, incluso de zarzamoras? Es decir, en otoño, sobre todo en invierno, pues hay todas estas semillas y estas bayas, es lo único que les queda para alimentarse. Entonces, es un reportaje bastante interesante el que habla Quercus esta semana del camachuelo, y bueno, yo animo a que la gente le eche un vistazo. Claro que sí. Es ahí cómo está comiendo. Y vamos a ver algún par de toques más. Mira, este es muy interesante también. Vamos a ver. Habla de los insectos coprófagos, los escarabajos peloteros. Ajá, mira, Sí, lo tenemos en los organismos copófagos son todos los que se alimentan de excrementos del ganado, sobre todo. Entonces, bueno, mucha gente dirá, uy, qué asco, ¿no? pero bueno, estos insectos tienen una importancia vital, porque son los que ayudan a, bueno, todo el estiércol del ganado, sabéis que, bueno, nitrifica mucho el suelo, entonces viene muy bien. Si no está en exceso, viene muy bien para producir nitrógeno en el suelo y fertilizarle, pero para que se disgreguen estos restos, pues es necesario estos escarabajos, los escarabajos, digamos, peloteros, que se llaman peloteros porque veis que hacen con el estiércol estas pelotas, las meten dentro de los nidos y luego ahí ponen los huevos y se alimentan las larvas de ellos. Entonces, están desapareciendo, es decir, están sufriendo por culpa de muchos productos que se da al ganado. Herbicidas, antibióticos al ganado, sí, productos incluso que ya se están prohibiendo en algunos sitios, pues se intoxican estos escarabajos y no consiguen disgregar este material. Entonces, bueno, puede compactar realmente. Si no existen este tipo de escarabajos, si no estuvieran, pues todos los excrementos del campo quedarían compactando la tierra, no se disgregarían y llegaría pues eso a quedar una masa de estiércol por ahí por el campo que no se podría disgregar. Claro. Entonces tiene una importancia vital los insectos de este tipo, que ya te digo, a algunos les parecerán asquerosos, pero para los entomólogos tienen su función, ¿verdad? Y si los miras con una lupa o si los miras muy de cerca, pues tienen su encanto, ¿eh? Tienen su encanto, sí. Vamos a ver un par de datos más y ya dejamos la revista. Mira, un proyecto que nos afecta. Ávila viene mucho en Quercus. Sí, y normalmente no para bien, pero en este caso es un proyecto eólico. En Peregrinos, si que no se ha me descartado, equivoco. sí, en Peregrinos exactamente, que estaba entre Ávila y Madrid, que afectaba también Peregrinos, que hemos estado viendo que tiene cosas muy bonitas Peregrinos. Sí, afectaba a localidades de Ávila y también la provincia. Entonces, bueno, no todo lo que se llama ecológico lo es al 100%. Estamos hablando un poco lo que comentamos otras veces. Los grandes proyectos, las masificaciones, todo lo mega no suele ser bueno. En este caso, pues los proyectos eólicos, los megaproyectos eólicos o los megaproyectos solares no suelen ser buenos tampoco, porque bueno, pueden afectar muchísimo el entorno, las especies y la propia naturaleza. Entonces hay que ir a proyectos sostenibles, pequeñitos y para la gente en particular, no grandes proyectos que puedan arrasar una zona. Uno de estos, por suerte, se ha descartado, es el parque eólico que se iba a hacer en Peregrinos, que bueno, los parques eólicos son buenos siempre y cuando se pongan en lugares adecuados. Y bueno, yo creo que finalizamos con otro dato interesante también que nos puede afectar a los abulenses. Bueno, es el control biológico. Sabéis que de vez en cuando hay una expansión de topillos, sí. Topillo campesino especialmente, que bueno, puede afectar a las cosechas. Entonces ha habido épocas en las que se envenenaba masivamente los campos para eliminar este tipo de topillos. Hoy día muchos de estos productos están prohibidos y se está utilizando pues el control a través de rapaces, en este caso lechuzas o bien cernícalos, que como veis aquí en la fotografía, en esta fotografía, tienen uno de esos nidos artificiales, está lleno de topillos, es decir, las lechuzas consumen una cantidad de topillos impresionantes por ejemplar, sobre todo en época de cría. Entonces vemos ahí como
hay un nido Sí, que están ahí lo recién ven. nacidos las lechucillas pequeñas y está lleno de topos, es decir, que nos da un poco la idea del control biológico que ¿Qué pueden hacen? hacer los animales, en este caso lechuzas y también cernícalos. Entonces, bueno, hay que ir hacia esto, el utilizar los menores productos químicos siempre que se pueda, porque al fin y al cabo van a repercutir en nuestra salud. Es decir, que todo químico que se eche, de alguna manera u otra, va a entrar en la cadena trófica nuestra, aunque por muy biodegradable que sea, que no lo ¿verdad? suelen ser. Entonces, bueno, un tema interesante. Quercus tiene muchísimo más este mes, como todos, y también lo podemos ver en la web más ampliada, como vemos ahí. Revistaquercus.es. Entonces, revista Bueno, Quercus. Vicente, pues hemos venido muy cargados. Pensábamos que no traíamos mucho y al final luego siempre nos liamos, ¿eh? Siempre cascamos mucho, hablamos más de la cuenta algunas veces. Vamos a tener que hacer más programas al mes, Vicente. Ah, no, que eso no. No, no, no. Bueno, Vicente, muchas gracias, como Nada. siempre te digo, por traernos toda la información, todos los libros y también, sobre todo, ¿no?, el montaje de esas rutas, que yo sé que también te quita tu tiempo, pero que yo creo que en el fondo te gusta también. Sí, bueno, me gusta más que nada porque hay mucha gente que lo ve y le gusta el programa y por eso me gusta y sigo haciéndolo, pero bueno, trabajito cuesta, sí. Bueno, pues agradeciendo siempre tu trabajo, Vicente, nos despedimos hasta la próxima vez que nos veamos aquí en la 8 Ávila, en Ávila es así de natural.